Hola amigos de Taller Online, mi nombre es Juan Herrera. Como saben, en el canal solemos hacer revisiones de libros y una parte importante de mi biblioteca son los cuadernos de bocetos. Me gusta mucho ver lo que está detrás de las obras, ¿no? Lo que sería la cocina del artista. En este caso les traigo el cuaderno de bocetos del Señor de los Anillos de Alan Lee. Es un libro de no mucho volumen, ¿sí? Este es el tamaño de mi mano, por ejemplo, y esta es la cantidad de hojas que trae, pero tratándose de bocetos, sí es muy importante para nosotros ver todos los dibujos que hay. Son mayormente bocetos en lápiz, vamos a ver que hay algunas acuarelas y algunos trabajos previos, ¿no? Yo creo que más o menos lo que se ve en este libro y lo que conozco de Alan Lee, que es uno de mis acuarelistas favoritos, hay trabajos de Alan Lee previos a la película, hay algunos trabajos hechos después de la película, ¿no? Porque obviamente no vamos a pensar que ese es el boceto de Gandalf. Y hay algunos trabajos que se hicieron exclusivamente para la película, ¿no? Voy a ir pasando. Vemos acá los estudios de los hobbits, cómo iba a ser Bilbo. Estos estudios, por ejemplo, no fueron hechos para la película, son estudios que fueron hechos para esta acuarela, que es muy anterior a la película. Estudios anatómicos. Esto me pareció súper interesante. Pronto vamos a hacer el review de este libro, ¿no? Donde este es el trabajo de diagramación de las acuarelas que van a entrar en la versión ilustrada del Señor de los Anillos. Es la versión completa, o sea, son los 6 libros y 3 tomos, ¿no? Nosotros los conocemos como que son 3 tomos, pero la obra está dividida en 6 libros. Y dentro de esta pieza excelente de editorial, que va a ser la versión completa del Señor de los Anillos, vamos a ir viendo cómo se intercalan, en este caso, las distintas acuarelas. Una de ellas es, por ejemplo, la que acabamos de ver de Gandalf charlando con Frodo cuando le da el anillo. Estos son muy interesantes porque vemos la forma en la que piensa Alan Lee toda esa densidad forestal que le sale tan bien en acuarela, y cuando lo vemos en las acuarelas nos parece tan natural, que él podría estar mirando eso y pintando, pero la complejidad de las ramas, de los espacios negativos y todo es la única manera en la que se pueden hacer esas acuarelas, ¿no? Ya nos vamos a cruzar seguramente con alguna de ellas. Bueno, no fue el único diseñador de la película, ¿sí? Sí, él hizo muchos diseños de algunos elementos que después iban a trabajar para la película otros diseñadores. Con esto quiero decir que vamos a ver que hay personajes y armaduras, por ejemplo, que sabemos que luego fue John Howe el que se encargó de eso, de todo lo que es el diseño de los orcos, los Nazgûl, las armaduras. Pero aún así, dentro de la complejidad del proyecto, Alan Lee necesitó dibujarlos. Es muy interesante el texto porque habla de ese oficio, ¿no? Que es diseñar para películas. Entonces, ¿de dónde van a sacar las referencias? ¿Cuáles eran los requisitos de Peter Jackson? Entonces también un poco nos va contando Alan Lee cómo se fueron desarrollando los bocetos para las escenas. Es interesante la forma de trabajo porque a veces la escena ya está muy pensada y lo único que hay que hacer es visualizarla, y otras veces no hay nada. Simplemente se parte desde cero. Para la película, dentro del guión, se hicieron varias modificaciones. Por ejemplo, se le ha dado mucha importancia a personajes que solo aparecen en una línea, ¿no? Por ejemplo, hay solamente
un renglón de Gothmog, ¿no? Que es uno de los jefes orcos, que la película, y sobre todo la versión extendida, cobra mucha relevancia, pero en los textos no solamente mencionan el nombre, ni siquiera dicen cómo es, ni qué es, porque hay como toda una discusión si es un orco, si es un hombre. Bueno, retratos, ¿no? Hechos acá de la dama Galadriel, que como decía, están hechos obviamente después, no es que se caracterizó el personaje en función de los bocetos. Muy, muy buenos los bocetos. Y a mí una cosa que me interesa mucho de Alan Lee es el concepto general que tiene del dibujo, ¿no? Me gusta cómo hace, por ejemplo, los paisajes, las brumas. Fíjense que es un boceto que está pensado para la acuarela, ¿no? Y decía que trabaja muy bien los paisajes naturales, es una de sus principales vocaciones. Él comenzó, de hecho, en Inglaterra recorriendo los campos, los prados, dibujando los castillos, ¿no? Es algo que empezó haciendo de muy chico, se le da muy bien por el paisaje, tiene un trabajo muy bueno de figura humana. Acá están los bosques, que es otra de las cosas que le ha gustado mucho dibujar desde chico, dibujar y pintar. Y también las arquitecturas se le dan muy bien. Tiene un dibujo constructivo. Ahora vamos a ver cuando lleguemos a la parte de Minas Tirith cómo realiza, ¿no?, los bocetos arquitectónicos. Por ejemplo, hace vistas, hace perspectivas antes de mostrar el boceto de la ilustración, ¿no? Tiene mucho de este trabajo. Acá en el libro pone algunas cosas. Yo que lo sigo en internet he visto bastante de estos trabajos donde define bien cómo van a ser los ornatos, ¿no? Es una descripción arquitectónica, tanto de la estructura general como de los ornatos, las decoraciones. Estos son bocetos preparativos para el gran óleo que aparece cuando Aragorn se pone a ver la espada Narsil. Estos son acuarelas que ya estaban hechas, de hecho son las que pertenecen al libro ilustrado del Señor de los Anillos. Otros bocetos. Orthanc. ¿No? También trabajos previos. Esto que decía, ¿no?, esa especie de esfumato que logra con el lápiz. Un boceto pensado en la acuarela, ¿no? Las notas interesantes acá para ver, para meternos un poco en esto que decía, cómo piensan los artistas las obras antes de que aparezca el resultado final. El Morannon, la Puerta Negra, también. Estas son las partes que tienen que ver directamente con el libro, ¿no? Porque entendemos que hay algunas partes de la película que fueron modificadas, se modificó el guión, hay cosas que no suceden, por ejemplo, y que por recursos cinematográficos y la necesidad del director se agregaron. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos ver que es interesante de recordar es, por ejemplo, Gollum era negro, ¿no? Era oscuro, era de piel oscura. En la película eso se cambió, ¿no? Para evitar cualquier lectura racista. Eso se cambió y Gollum pasó a ser blanco. Entonces vamos a ver en muchos de los bocetos de los que hicieron las ilustraciones con respecto al libro, ¿no?, que muchas veces Gollum aparece como está descrito en el libro, que es negro, por esa cuestión de que era un hobbit y el anillo lo fue volviendo malo, y la relación del negro con lo malo es justamente la que hoy día se quiere evitar, y en ese momento pasaba por otro lado, quizás más simbólico. Todo este trabajo de armaduras, ¿no?, es el trabajo que luego va a hacer John Howe.
Los grandes ilustradores del Señor de los Anillos trabajaron en la película, Ted Nasmith, John Howe, Alan Lee. Pero el jefe del equipo, el que armó principalmente la dirección de arte de toda la película, fue justamente Alan Lee. Y por eso vemos que hay lineamientos generales sobre algunas partes del diseño que los toma Alan Lee, pero después los van a desarrollar los otros ilustradores, ¿no? Uno de ellos es justamente los diseños de vestuarios y armaduras, que es algo que Alan Lee da los lineamientos generales y van a ser luego los otros artistas los que van a poner los diseños que finalmente aparecen en la película. Todo lápiz, ¿no? Y como decía, los trabajos que hay en acuarela son anteriores a la película. Algunos son muy similares y a veces uno piensa si no fue al revés, que primero fue hecha la toma. Sabemos nosotros que también en la película hay bocetos, o sea, se hacen bocetos fílmicos, se hacen versiones en 3D, ¿no? Para poder visualizar antes de hacer la toma final. Y eso es lo que justamente va a influir el arte de... El director de arte, en este caso, Alan Lee. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Me parece un libro súper interesante. Vamos a compartir más libros de bocetos de artistas, cuadernos de dibujos, ¿no? Como decía, toda la cocina que hay detrás de la obra artística. Si les gustó el video, compártanlo. Les digo que, como siempre, que se suscriban, que comenten, ¿sí? Me gusta que se arme foro, que se arme debate en base a los temas que vamos trabajando acá en Taller Online. Y nos vemos prontito en otro video de Taller Online.